Se acabaron las urnas, se acabaron las papeletas, se acabaron las campañas. Se acabó el pastel, que diría don Mike Nichols, o igual precisamente es lo que ahora se va a comenzar a repartir. Pero aquí os damos a elegir, pasarlo bien o lo otro, pasteleros o cinéfilos. La cosa está clara para nosotros en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Y qué bien sienta el aire cuando corre. Programa más de Lloviendo Cine en lo que va a ser una nueva entrega de nuestro serial, de nuestro queridísimo serial, La música clásica en el cine. Ya es nuestro 7º programa el que le dedicamos a la especial y estrechísima relación entre la música seria, la música sacra, la música clásica y el séptimo arte. Por este serial han desfilado algunos de los más grandes compositores de la música clásica. Algunos han repetido y volverán al programa de hoy de Lloviendo Cine. Los programas de este serial o bien pueden ser absolutamente misceláneos o tener un denominador común. A saber, películas dirigidas por un director que gusta de incluir música clásica en sus películas, o bien ese denominador común puede ser un compositor que ha sido la mar de utilizado por la mar de variedad de directores de la historia del cine. Bueno, pues en el programa de hoy el denominador común es un director, más que un director, una personalidad en esto de hacer películas, todo un maestro, al cual se le puede poner más de un adjetivo: controvertido, polémico, ya no de esos directores de echar a comer aparte, sino uno de esos directores que nunca jamás dejó indiferente a nadie y que gustaba de incluir música clásica en sus películas. Señor director nacido en el año 1928 y que nos dejó en el año 99 con obra póstuma. ¿No es así, don Stanley Kubrick? Porque cómo iba a faltar don Stanley Kubrick a esta serie de programas de la música clásica en el cine. Hay dos tipos de directores, bueno, supongo que habrá más, pero a la hora de incluir música clásica en sus películas, o realmente, podríamos decir, de incluir música en las mismas, hay directores que pueden dejar esa tarea al supervisor musical o pueden encargarse de hacerlo esos mismos realizadores. Stanley Kubrick está entre ellos, como Woody Allen o como Quentin Tarantino. Cuidado, mucho cuidado siempre tuvo don Stanley Kubrick a la hora de elegir las canciones, las músicas que en definitiva caracterizarían una escena o las películas que las contenían. Y de música clásica, don Stanley iba bien versado. Algunas de esas músicas no las podemos utilizar en el programa de hoy de Lloviendo Cine por cuestión de derechos. Eran músicas contemporáneas de músicos vanguardistas. Pero sí que podemos echar mano de otros compositores. Como por ejemplo, en el caso de la primera película de Stanley Kubrick que viene al programa de hoy de Lloviendo Cine. Lolita, una de las más renombradas películas de don Stanley, aunque para Lloviendo Cine las tenga mejores. Opinión tomatazo. Pues muy brevemente, pero durante Lolita, suena don Frédéric Chopin y lo hace al comienzo de la misma. No vamos a desentrañar ese brevemente al que aludimos. Simplemente diremos que Guilty, el personaje interpretado por Peter Sellers, lo toca de una manera un tanto nerviosa, tan solo unos compases.
¿De qué obra de Frédéric Chopin estamos hablando? Pues de una de sus célebres polonesas. En concreto, la polonesa Opus 40 para piano número 1 en la mayor. Por cierto, las ganas que nos dan de hablar de algunos personajes del mundo del cine. Lo decíamos hace unas fechas de Don Sterling Hayden, protagonista, por cierto, de una de las mejores películas de Don Stanley Kubrick, Atraco Perfecto. Bueno, pues también nos entran unas denodadas ganas de hablar sobre Peter Sellers. Y tiempo al tiempo, porque a veces no nos podemos contener. Bueno, pues que suene ya esa polonesa en la mayor Opus 40 número 1 de Don Frédéric Chopin, que aparece en la película brevemente, eso sí, Lolita de Stanley Kubrick.
Y de Lolita pasamos a una de las mejores películas de Don Stanley Kubrick. Y esa película es Barry Lyndon, del año 1975. Una extraordinaria película que habría que revisar más a menudo. No está citada entre sus mejores películas cuando a alguien se le pregunta ¿cuáles son tus películas preferidas de Don Stanley? Antes vienen otras a la mente, pero para Lloviendo Cine, si no está incluida en el podio, lo roza muy de cerca. Bueno, pues en esta película, protagonizada por Ryan O'Neal, con el tiempo nos podemos preguntar, nos podemos dar de bruces incluso, ¿cómo pudo alguien como Ryan O'Neal protagonizar una película de Stanley Kubrick? Bueno, hermano, Ryan O'Neal era por aquella época una de las grandes estrellas del cine de Hollywood, a la altura de Jack Nicholson, de Paul Newman o de Gene Wilder, por mucho que suene raro decir esto. Bueno, pues en esta película de época, en Barry Lyndon, tenía que haber por obligación música contemporánea de ese siglo XVIII. Ya se sabe, película de época, los directores suelen incluir temas compuestos en la época en la que se ambienta la película. Pero claro, en Barry Lyndon, Don Stanley decidió incluir composiciones de Franz Schubert, que es un poquito posterior. Pero claro, también están las licencias del director norteamericano a la hora de incluir en Barry Lyndon música de los Chieftains, que evidentemente pueden casar con el espíritu de la película, pero la música de los Chieftains no está compuesta en aquellos tiempos de la centuria número 18, pero sí que coincide en el tiempo en el que se ambienta la película la composición de Don Johann Sebastian Bach, concierto para dos clavecines y orquesta en do menor, BWV 1060, del compositor alemán, en concreto su segundo movimiento Adagio. Ya lo dijimos en otros programas del serial. Estos compositores son unos repetidores, pero no por malos estudiantes, sino por todo lo contrario, sino por los buenos maestros que fueron. Y la de veces que vendrán. Bueno, pues que suene ya ese concierto para dos clavecines y orquesta en do menor, BWV 1060, de Johann Sebastian Bach, en su segundo movimiento Adagio, que aparece en la película de Stanley Kubrick, Barry Lyndon.
Tercera película de Stanley Kubrick, Senderos de Gloria. ¿Y qué decir de esta magistral película de Stanley Kubrick? Que de entre las grandes es de las más olvidadas, por no decir la que más. Año 1957, produciendo Kirk Douglas, que vio cómo este señor que acababa de realizar Atraco Perfecto era el director perfecto para su proyecto sobre una película de la Primera Guerra Mundial. ¿Y a cuántas películas ha influido estas Senderos de Gloria de Stanley Kubrick en comandita con Kirk Douglas? Sí, el papá de Michael Douglas. Bueno, pues aparte de decir que Senderos de Gloria es de esas películas que merece una revisión casi periódica, porque es de esas películas ya no solo adelantadas a su tiempo, sino de esas que gana con cada visionado, en esta película hay música clásica, en concreto un vals, y de esta manera descubrimos el apego, el cariño y el gusto que don Stanley Kubrick tiene por este subestilo musical. Un vals utilizado en un elemento extraño como es una película de guerra y encima dirigida por Stanley Kubrick, revive, consigue el doble o el triple de efecto que cualquier uso de un vals en cualquier otro tipo de película, en cualquier otro tipo de género. Pues don Stanley Kubrick echó mano de don Johann Strauss Jr., sí, el hijo de Johann Strauss padre, en concreto de su composición Kunsterleben Opus 316 o Vida de Artista. Y vamos a decir, uno de los vals más conocidos de don Johann. ¿Cuál de sus valses no es conocido? Pues escuchemos ya este vals. Imaginaoslo sonando entre trincheras.
finalizamos con la película de Stanley Kubrick. Sí, esa. Porque por lo menos cuando al servidor se le viene a la cabeza el nombre de Stanley Kubrick, ineludiblemente viene unido a una cifra, a un año que para nosotros ya ha pasado. 2001, una odisea del espacio. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya del monolito, del baile espacial, de nuestro queridísimo HAL 9000, de los ríos de tinta que han corrido por culpa de esta película, del supuesto rodaje de la llegada del hombre a la luna unos meses después? Toda la película es una obra maestra de banda sonora. Las piezas incluidas en esta película han pasado a la posteridad íntimamente ligadas a la misma. Podríamos elegir otras. Algunas no podemos por cuestión de derechos, ya decimos. Pero la que viene a continuación al programa de hoy de Lloviendo Cine, esta sí que la tendremos ligada a esta película hasta los restos, por culpa del ingenio mayúsculo de don Stanley Kubrick. Y mira que esa composición la habíamos escuchado antes en el cine, por ejemplo, muy bien utilizada en el argumento de la película El asombro de Brooklyn con Danny Kaye. Pero es que fue llegar don Stanley Kubrick, incluirla en 2001 y colocarla en los altares cinematográficos. ¿Cuál es esa composición? Pues el archiconocido, el archimanido, pero nunca bien ponderado, Vals del Danubio Azul. Don Johann Strauss Jr., de nuevo al frente de la orquesta. La cumbre de la utilización de la música clásica, ya no solo en el cine de Stanley Kubrick, sino en la historia del cine, va a sonar a continuación. Y la de veces que falta por venir. Que suena ya Danubio Azul opus 314 de don Johann Strauss Jr.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido una nueva entrega de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Le ha tocado el turno, no podía faltar, a don Stanley Kubrick y sus películas. La ventaja, que don Stanley y sus películas volverán. Don Stanley siempre dio que hablar, siempre dio de sí. Fue genio hasta la sepultura, y nunca mejor dicho. Y para un programa como Lloviendo Cine, es toda una bicoca. Un caramelo a la puerta de un colegio. Y si don Stanley nos tomó el pelo y sigue por ahí vivito y coleando a los mandos de un ordenador central en una isla remota de la Polinesia, eso sí que sería un engaño perfecto. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos, como siempre, sobre un tema que se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Recordad, si no, el comienzo de 2001. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.